Diario TV Multimedia. Estad en Diario TV Multimedia. Viernes 25 de agosto del 2023, los saludo desde la colonia El Porvenir, aquí en la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala. Estamos a 8 kilómetros, les quiero informar y quiero decirles para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y justamente nos encontramos aquí dentro de las instalaciones de esta plataforma radial y digital de Diario de Chiapas, en esta frontera sur del país. Y bueno, hoy con nosotros, sin duda, un personaje muy importante, trascendental, por lo que significa, y nos referimos a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, sin duda, y déjeme decirles, sin duda, una importante visita aquí a esta puerta del país, de un personaje pues que no es fácil que tengamos a este tipo de distinguidos visitantes, por lo que ella representa. Y bueno, la tenemos aquí en nuestras instalaciones radiales y multimedia de Diario de Chiapas. Y antes que nada, ministra, de verdad que yo sí le agradezco de antemano pues este advenimiento aquí en esta puerta del país, ahora sí que pues en el sur del país, en esta frontera mexicana. Y como le decía, bueno, estamos a 8 kilómetros de Guatemala y es su tema, ¿no? Es su tema sobre los derechos de los migrantes y de verdad sea usted bienvenida, sin duda una mujer honorable, acreditada y sobre todo defensora de la dignidad profesional. Y eso tiene un valor muy agregado, ministra, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Yo, además de estar muy contenta aquí en Tapachula, Chiapas, quiero agradecer al Diario de Chiapas este espacio para poder conversar, para poder transmitir algunas ideas y algunos importantes temas que podemos ver el día de hoy, que estaremos prácticamente todo el día aquí en Tapachula en diferentes eventos. Muy contenta, muy agradecida con usted y con el diario que usted representa, el Diario de Chiapas. Para mí es un honor y también un privilegio poder conversar con usted. Le agradezco mucho, ministra, de verdad. Yo quisiera que usted me dibujara a qué viene, a qué obedece su visita aquí a la ciudad de Tapachula. Pues mire, fundamentalmente nosotros estamos haciendo dos eventos el día de hoy que nos parece que es importante destacar. El primero de ellos, estamos con la barra de abogados de Tapachula teniendo una reunión, una conferencia que será muy, muy importante,
el día de hoy sobre los derechos de los migrantes. Hoy nos corresponde platicar acerca de este grupo vulnerable en nuestro país, y no tan solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Tenemos un tema con los migrantes que es importante señalar, destacar, dilucidar, visibilizar a nuestros hermanos migrantes que en diferentes regiones del mundo están yendo a buscar un sueño, a buscar una mejor calidad de vida, y que esto obedece a cuestiones de orden económico en sus países, político, o bien también a cuestiones de violencia que se dan en las diferentes regiones del país. Y este problema lo tenemos, por supuesto, en esta región de América, y lo tenemos también en otras regiones del mundo. Por ejemplo, el último dato que tenemos, en un año murieron 25,000 personas en el mar Mediterráneo queriendo llegar de un sitio a otro, o de la parte de África a la parte de Europa, buscando justamente, caminando, moviéndose, tratando de llegar a ese lugar donde ellos pretenden una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Entonces, una de nuestras principales preocupaciones son los derechos de los migrantes. Usted mencionaba hace un momento que estamos a 8 kilómetros de Guatemala. Nos parece fundamental. Tapachula, que es la perla del Soconusco, que es un lugar hermosísimo, recibe aquí miles de migrantes anualmente, y tienen un problema en donde las condiciones de los migrantes tienen que visibilizarse, y tenemos que conocer qué está pasando a nivel nacional, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, este será el tema de la conversación, de la conferencia que más tarde estaremos con la Asociación de Abogados de Tapachula, Chiapas, invitada por sus representantes de esta importante asociación aquí en Chiapas, y en un momentito más estará transmitiendo por algún canal de las redes, por los canales y redes sociales, esta conferencia sobre este tema. También tenemos un segundo evento por la tarde, que es el evento que vamos a participar de la conferencia de un distinguido jurista, un distinguido miembro del Poder Judicial de la Federación, que es el juez Gabriel Domínguez. El juez Gabriel Domínguez nos va a platicar el día de hoy sobre lo que es la importancia de destacar lo que establece el artículo 17 de la Constitución, que es principalmente el acceso a la justicia y el principio del mayor beneficio para las personas cuando los juzgadores nos toca analizar un expediente. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar al juez en la Casa de la Cultura Jurídica, aquí en Tapachula, al señor juez Gabriel Domínguez, sobre este tema, y yo comentaré algunos aspectos sobre qué está pasando con el acceso a la justicia. Y hemos señalado que cuando la justicia no llega a tiempo, no es justicia, y cuando no llega, pues es peor aún. Y claro, es importante destacar los derechos que se tienen las personas al acceso a la justicia, porque al acceder a nuestros jueces locales y federales es un derecho humano que debemos conocer. Y hoy vamos a platicar este asunto que es fundamental sobre el artículo 17 constitucional, donde todos los mexicanos tenemos derecho, y el principio del mayor beneficio, que fue una reforma constitucional de 2017. Muy bien. Sobre ese tema vamos a hablar. Excelente, excelente, ministra. Pues nuevamente bienvenida, y de verdad gracias también a la Asociación de Abogados de Tapachula y efectivamente al juez Gabriel Domínguez Barrios por haber hecho posible esta entrevista, y pues que sea ahora sí que muy grata su estancia aquí en Tapachula, ¿no? No solamente desde el punto de vista académico, esta impartición magistral de este tipo de conferencias, sino que se siente usted en su casa. Yo creo que es un valor muy agregado que un personaje como usted, pues llegue aquí a visitar a esta frontera sur de México. No es fácil, de verdad se lo digo sinceramente como periodista chapaneco. Pueden venir cualquier político, cualquier personaje, pero no un ministro o una ministra. Yo creo que eso tiene un valor muy especial y debe ser un día histórico hoy aquí en Tapachula y en Chiapas y en esta frontera sur de México. Gracias, y sobre todo el tema, Gracias, don Carlos, le agradezco mucho sus comentarios, sus palabras. Pero fíjese que Chiapas tiene una gran riqueza cultural, una gran riqueza en su naturaleza, pero lo más importante que tiene Chiapas son sus habitantes, sus personas, su esencia. Y yo agradezco a los ciudadanos de Chiapas, fundamentalmente de aquí, de esta zona de Tapachula, el recibimiento y la calidez con la que he sido tratada desde que llegamos aquí a esta zona tan bonita del país. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias por
el espacio que nos dan y poder conversar esta tarde con usted. Muy bien, muy bien. Bueno, sin duda usted es una ministra muy identificada con las causas de la defensa de los derechos de la mujer, que esto no deja de ser también muy importante, sobre todo con la igualdad, ese derecho que tanto ha existido y que se exige todavía desde la época de nuestras abuelitas, y la no discriminación y sobre todo la no violencia hacia ellas, que yo creo que eso es lo que juega, sobre todo en un país machista que hemos ido quitando poco a poco ciertos tabúes, y que en México ahora sí que es algo verdaderamente noticia mundial de que este valor, este avance de la mujer mexicana ha tenido una significación muy especial por la idiosincrasia de nuestra sociedad mexicana, y lo digo con todo respeto para los hombres, nosotros los hombres, pero que también hay que decirlo con ese poder de la verdad. ¿Qué lugar tiene esos temas para usted dentro de su tarea jurisdiccional, ministra? Sin duda, Carlos, es un tema fundamental en la agenda política, es un tema importante, y a mí en lo personal desde hace 35 años, 38 años que inicié mi carrera en el servicio público, ha sido el centro del tema, el tema de los derechos de la mujer. Inicié mi carrera hablando sobre estos temas, trabajando con las mujeres, tanto del campo, con las mujeres de la tercera edad, con las jóvenes desde hace muchísimos años. Creo yo que fortalecer la igualdad entre los hombres y las mujeres es un tema, debe ser el tema central en la agenda, porque no puede haber una democracia, ni tampoco puede haber una civilización en una sociedad si no se respeta a las mujeres. Claro. Eso para nosotros es fundamental, y este respeto abarca 3 aspectos fundamentales: en que no haya una violencia económica, no haya una violencia física y no haya una violencia psicológica. Esto es importante porque en el momento en que nosotros vamos avanzando en nuestra presencia en los órganos políticos, en los órganos jurisdiccionales, es de la manera en que nosotros podemos defender los derechos. Es importante para los seres humanos y para todos transitar en el respeto, pero fundamentalmente entre los diferentes géneros. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Para mí no hay igualdad si no es con todas, y si no vamos todas incluidas en las diferentes agendas políticas de los diferentes entes económicos y sociales del país. He presentado diferentes proyectos que van en torno a esta igualdad y a estos derechos de la mujer. Por ejemplo, hace poco tiempo presenté un proyecto ante el Pleno de la Corte sobre la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Nayarit, donde se castiga con prisión a aquellos deudores alimentarios. Lo que se pretende con esta medida es evitar que se ponga en peligro la subsistencia y la vida digna de las personas que, ante la renuencia de estos deudores alimentarios, estos huyen de cumplir con las obligaciones que tienen alimentarias. Entonces, el código señala que se le impondrá prisión preventiva a aquellos deudores alimentarios. El proyecto que presenté y afortunadamente fue aprobado por el Pleno es determinar que es constitucional la norma, que no es tampoco un tema donde se esté imponiendo una medida excesiva, sino es una medida para prevenir también a que no se esté presentando este tipo de cosas, porque muchas de las mujeres aceptan y admiten una violencia económica, psicológica o física por el tema económico, por el tema que les impide su desarrollo personal, patrimonial y personal. También otro de los problemas que hemos revisado es que se inscriba en un registro de deudores aquellas personas que se encuentran en esta situación, y que sea un registro público para que las personas sepan y conozcan a las gentes que están teniendo estos adeudos económicos. En este mismo tema, otro de los aspectos que me parece fundamental es que no pueden acceder a cargos públicos, ni en el servicio público, ni a cargos políticos, aquellos deudores alimentarios. Así es de que yo les digo a nuestros amigos hombres, a los varones, pues cumplan con sus obligaciones y no van a tener ningún problema, y solamente es lo que le corresponde a las mujeres y a los menores. Con eso es lo que yo quisiera comentar en la parte que hemos destacado en este tema recientemente en la Corte.
Fíjese que hasta ahorita, yo he tocado mucho este tema y ahora sé que usted fue la que hace esta propuesta, ¿no? Prácticamente este proyecto, ¿no? Y que de alguna manera ha sido aceptado porque, pues yo también quisiera preguntarle, digo, aprovechando, ahora sí que la hacedora de esta propuesta, de este proyecto de ley, de esta iniciativa de ley constitucional, ¿se ha avanzado? ¿Se ha avanzado en esto, en las tareas de lo que está pasando? ¿Se ha aceptado, sobre todo la mujer también, que debe tener una dosis de un nuevo chip de que ella se dé un valor agregado, pero más en el hombre, evidentemente? Entonces, ahí debe haber participación tanto de uno como del otro. ¿Se ha avanzado en esto? Mire, evidentemente sí se ha avanzado y hemos avanzado bastante. Hoy tenemos ya los derechos desde la Constitución política, en donde se determina esta igualdad entre hombres y mujeres. Se ha avanzado bastante, pero no ha sido suficiente. Hoy podemos hablar que tenemos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, tenemos una presencia paritaria entre hombres y mujeres. Tenemos también en el Ejecutivo Federal y en la mayoría de los congresos de los estados de la República un gabinete paritario, donde hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Sin embargo, en el Poder Judicial únicamente tenemos el 30% de presencia en juezas y magistradas. Esto habla de todavía un espacio pendiente para poder alcanzar la paridad en el Poder Judicial. Entonces, hoy, que estamos en 2023, tenemos en el Legislativo una presencia paritaria entre hombres y mujeres. En el Ejecutivo también, federal y en la mayoría de los estatales. Pero en el Judicial aún tenemos pendientes en judiciales estatales y en el Poder Judicial de la Federación la presencia de las juzgadoras como titulares de un juzgado o de un tribunal colegiado, como titulares, una presencia aún menor al 50%, que es lo que estamos buscando. ¿Y qué se está haciendo? El Consejo de la Judicatura Federal lleva a cabo concursos que son acciones afirmativas ya desde hace algunos años para que se pueda incrementar en la presencia de las mujeres en los órganos de impartición de justicia. Nos hemos encontrado con el problema de que algunas de las mujeres, porque hay abogadas muy competentes en el Poder Judicial Federal, se habían limitado a no participar en los concursos porque las asignaban a lugares diferentes, las adscribían a lugares distintos a donde desarrollaban sus actividades familiares y personales. Sí. Entonces, esto generaba para ellas una desventaja. Claro. Por eso no participaban. Hoy el Consejo de la Judicatura tiene la política de tratar de adscribir a la mujer que participa y que gana el concurso, aquella abogada calificada que ha ganado los concursos, pueda adscribirla en el lugar donde desarrolla su vida familiar, su vida personal, y no tenga que salir de su espacio a otro sitio que a veces por cuestiones de necesidad en el servicio llega a requerirse. Sí, fíjese que, no deja de ser importante y solo creo que con este tema nos podemos ir pues mucho tiempo aquí en la entrevista, pero yo quiero ganarle al tiempo porque también tengo entendido que su trabajo jurisdiccional se ha ido mucho con el tema también de las niñas y los niños. Eso a mí me llama la atención porque no solamente es en sí la mujer como mujer, valga la expresión, como una persona grande, sino también a las raíces del ser humano, que en este caso serían los niños y las niñas. Platíqueme de eso, ministra. Pues mire, el tema de la violencia que comentábamos hace un momento de la mujer conlleva también el tema de la violencia a las niñas, los niños y los adolescentes. Este problema se da en muchas de las ocasiones de la mano con la violencia hacia los menores de edad, porque cuando se llega a dar este tipo de situaciones intrafamiliares, quien sufre las consecuencias necesariamente van a ser los menores de edad. Y ellos tenemos que buscar la protección del Estado, la protección desde la parte de nuestras resoluciones judiciales para proteger a las niñas, niños y adolescentes que puedan estar en riesgo o en peligro ante la presencia de la violencia intrafamiliar. Luego tenemos otro fenómeno que se está presentando con las niñas, niños y adolescentes, que es el fenómeno del Internet, el ciberacoso. Ellos tienen hoy acceso a las tecnologías, nuestros hijos. Los menores de edad tienen el acceso a este tipo de acciones tecnológicas, y nos dice el INEGI en su última estadística que el 30% de los menores de edad ha sufrido violencia a través del ciberacoso.
ha sufrido esta violencia que se da y que ha llegado incluso a los extremos de que se pueda suicidar el menor, de encontrar esa violencia que se da en el espacio del ciberacoso y del internet. Entonces creo que tenemos que tener un gran cuidado para que podamos proteger a nuestros menores del ciberacoso que hoy están siendo objeto con estas nuevas herramientas tecnológicas que tienen acceso. Y finalmente comentarle a usted que se ha avanzado también en la normatividad sobre la protección a los menores, pero también seguimos teniendo un problema de trata de personas en menores de edad. En algunas zonas de nuestro país se da de manera más importante y creo que se deben continuar haciendo los esfuerzos para que se pueda evitar este tipo de violencia hacia los menores de edad. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa y sobre todo es un tema sensible que nosotros revisamos cuidadosamente cuando llegan los expedientes sobre los menores de edad. Fíjese, ministra, que es un tema inclusive, pues ahora sí que se va a la entraña de la sociedad mexicana, sí, porque pues tenemos hijos, tenemos nietos y todo esto lo que ha dicho usted, pues es el fenómeno lamentablemente que se está viviendo ahora con estas nuevas herramientas tecnológicas, con el internet, y que también los padres pues deben estar muy abusados, yo creo que, porque a veces se deja a los niños, pero pues se están cometiendo muchos hierros y muchos errores, y todo esto afortunadamente ya también, y es lo que estaba platicando aquí la ministra, pues se castiga con la ley, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Fíjense que es el futuro de nuestro país. Si nosotros no protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿qué futuro estamos pensando que venga el día de mañana? Pero además hay estudios interesantes donde aquellos menores que han sido violentados, el día de mañana se vuelven en violentadores, porque es un fenómeno, una estructura, un patrón que ellos han adquirido desde muy pequeños. Tuve la oportunidad de coordinar un libro con la magistrada Leticia Flores, que se llama La infancia, futuro del mundo, retos y propuestas para la protección de las nuevas generaciones. Este libro, que lo edita Tirán Loblanche y que elaboré en coordinación con la magistrada Leticia Flores Díaz, lo hemos presentado en diferentes lugares. Es un libro que recoge todas aquellas inquietudes desde diferentes perspectivas y diferentes disciplinas sociales para poder avanzar. Entonces, hoy finalmente con este tema le quiero decir que tenemos que hablar acerca de la protección a los menores, del interés superior del menor y protegerlos porque ellos son los que van a encargarse de ir manejando el mundo, nuestro país y por supuesto lo que sigue después que nosotros tengamos que ausentarnos del planeta, ¿no? Ellos se quedan para poder guiar esto. Entonces tenemos que tener una niñez con cultura, una niñez con solidez y una niñez con principios y valores. Y ahí está el éxito de los países en la niñez. Sí. A futuro, el desarrollo, todo. Ahí encierra todo. Y si eso está mal, imagínense qué es lo que podemos esperar del futuro de México, ¿no? Y lo tenemos que decir así, descarnadamente, porque pues también un mensaje para los padres, el valor que tiene el cuidar a los hijos. Y ustedes como personajes dedicados al quehacer jurisdiccional, pues también participan precisamente, y es el papel del Poder Judicial en México, ¿no? Claro, nosotros cuando tenemos algún expediente que involucra intereses de niños, pues tenemos que revisar que el interés superior del menor sea lo más importante que cuidemos al momento de resolver y de analizar y las circunstancias que rodean el caso que estamos nosotros estudiando. Así es desde la perspectiva que se tiene que revisar y analizar para ver todos estos temas que son tan importantes. Muy bien. El futuro de México es fundamental y nosotros está en nuestras manos revisarlo. Claro, definitivamente. Bueno, pues seguimos, son temas de verdad muy, muy, muy importantes. Hace poco usted llamó a reflexionar sobre la urgencia de una profunda reforma al Poder Judicial y eso también no deja de ser importante. ¿Por qué lo considera Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, este escenario? Pues yo creo firmemente que el Poder Judicial está obligado a la autocrítica, está obligado a la autoevaluación, está obligado a revisarse, a hacer una revisión profunda desde adentro. Creo yo que el Poder Judicial es uno de los 3 pilares del Estado mexicano. Entonces, el Poder Judicial tiene que analizarse y revisarse porque hoy
tenemos cifras que son muy claras donde las personas no confían en la justicia, no confían en sus jueces. Tenemos que recuperar de la sociedad esa confianza, tenemos que ser aliados de la sociedad. Claro. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar en revisar cuidadosamente en la justicia local y federal cuáles son todos aquellos aspectos que tenemos que cambiar. No es posible que nosotros como poder político, poder judicial, pilar del Estado mexicano, uno de los 3 pilares del Estado mexicano, no podamos ir ajustándolo a las nuevas realidades y ajustándonos a lo que viene a futuro y poder adaptarnos. Nuestra sociedad está cambiando, los derechos están evolucionando. Entonces, en ese sentido también tenemos que tener un poder judicial moderno, a la vanguardia, cercano a la gente, que esté pendiente de lo que necesita la sociedad, tener jueces sensibles, que escuchen a los demás, que reciban a las partes, que analicen cuidadosamente el expediente, que le den la razón a quien la tenga de acuerdo a la Constitución, a la ley y a la justicia. Muy bien. Bueno, pues el tiempo hay que ganarle al tiempo y no quisiera yo dejar sobre un tema que también no deja de ser importante y que se ha manejado mucho en México, que es la división de poderes y pues ahora sí que la interrogante pues que aflora rápidamente es que cómo se debe de ejercitar este fenómeno de la división de poderes, que inclusive muchos tal vez, inclusive de la propia abogacía, pues no le dan el valor real de esta constitucionalidad mexicana, porque se debe de respetar. ¿Cuál es la opinión de la ministra Yasmín Esquivel? Tenemos un sistema constitucional de pesos y contrapesos. Tenemos 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El respeto y la independencia entre los 3 poderes no significa un rompimiento, porque los 3 poderes tenemos el mismo objetivo, que es el bienestar de los mexicanos, sí, el bien común. Tenemos los 3 el objetivo de dignificar a la persona, de desarrollarla, de que haya una justicia social, una justicia económica, una justicia en bienestar. Entonces, si tenemos el mismo objetivo, no puede haber enfrentamiento, no puede haber un rompimiento, no puede haber una falta de diálogo. Tiene que haber diálogo siempre y cuando cada uno de los 3 poderes nos respetemos entre los 3. Cada uno de los 3 poderes, en el marco de sus facultades, ejerza su función sin invadir la función y las facultades del otro, porque entonces es cuando se pierde el equilibrio que debe haber. Uno elabora las leyes, el otro poder las ejecuta y el poder judicial las interpreta cuando hay conflicto. Entonces tenemos 3 poderes con facultades perfectamente definidas y lo más importante aquí es respetar la independencia, pero tampoco el enfrentamiento y la falta de diálogo no construyen hacia la sociedad que queremos y hacia el bienestar de los mexicanos. Solo es en perjuicio de los mexicanos y del propio poder el enfrentarnos y el no tener un diálogo. Pues, ministra Esquivel, yo de verdad le agradezco mucho. Son temas que verdaderamente pues no dejan de ser importantes, y le estoy hablando importantes desde el norte hasta el sur y desde esta frontera sur hasta la frontera norte, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado con usted. Me da mucho gusto estar en el Diario de Chiapas y sobre todo disfrutar este lugar tan bonito que es Tapachula. Yo le recomiendo el mango ataulfo. Déjeme decirle que en Tapachula, precisamente aquí en Tapachula, nació el mango ataulfo. Aquí se crea y es una fruta que de alguna manera tiene un valor muy, muy especial, y se lo digo como chiapaneco y como mexicano, porque es una fruta deliciosa, exquisita, y aproveche, ¿no? Tenga usted la seguridad que me voy a comer uno, seguro, y también tengo ganas de los tamales de chipilín. Tamales de chipilín. Y bueno, ya me han recomendado aquí algunas otras sugerencias de esta parte de nuestro país tan bonita. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias. ¿Algo que usted quisiera ya agregar para culminar? Pues decirle a todos los que nos están escuchando, a sus radioescuchas y televidentes, que tenemos un Poder Judicial que está atento de los requerimientos de la gente. Tenemos una Defensoría Jurídica Federal, una Defensoría Pública que tiene un acceso gratuito a la asesoría y defensa de los derechos de las personas. También tenemos en cada uno de los tribunales superiores de justicia de los estados una Defensoría Jurídica
local, gratuita, que pueden acudir para que puedan hacer valer sus derechos. Nosotros, si usted me permite, en la cinta podemos poner los teléfonos y los datos de la Defensoría Pública Federal para que puedan hacer las consultas de cualquier tema relacionado con las inquietudes que tenga la ciudadanía que nos escucha. ¿Podemos decir los teléfonos? Claro que sí. Le dejo los teléfonos okay. para que Después ustedes lo puedan nosotros transmitir. Ustedes lo puedan transmitir, los teléfonos de la Defensoría Pública Federal, y le voy a dar los teléfonos también de la Defensoría Pública Local del Estado de Chiapas. Muy bien. Pues, ministra, de verdad, ha sido un placer platicar con usted. Al contrario, muchísimas gracias. Y yo espero, pues, que no sea ni la primera ni la última, ¿no? Siempre está usted invitada a Chiapas. Al contrario, y con el clima tan bonito del día de hoy. Le agradezco mucho, muy bien. Gracias. Pues gracias, ministra Esquivel, por esta participación aquí, justamente en las instalaciones de Diario de Chiapas. Nosotros culminamos, nos vemos el próximo miércoles para otra interesante entrevista aquí en las instalaciones de Diario de Chiapas. Desde Tapachula, un saludo para todo Chiapas. Gracias.